Vayan abriendo sus Biblias a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Se supone que esta semana íbamos a empezar en 1 Corintios. Digo, no en 1 Corintios, en 1 de Pedro. Y lo haremos, pero esta semana estamos tomando la oportunidad para demostrar la unión en Cristo que tenemos. Acabamos de terminar la clase de membresía y en esa clase hemos estado hablando de qué es lo que significa ser miembros los unos de los otros aquí en la primera iglesia bautista en Osceola, Iowa, ¿verdad? Pero también sabemos que hay cristianos y oramos cada semana por la iglesia mundial, ¿correcto? Oramos por cristianos en África, oramos por cristianos en Canadá, oramos por cristianos en China, oramos obviamente por cristianos en México y El Salvador, ¿correcto? Y sabemos que en esos lugares tenemos hermanos y hermanas en Cristo. Por eso nos estamos uniendo junto con otros pastores para hablar del pecado sexual, del juicio del Señor y de la gracia que hay en Dios. Pero antes de que leamos 1 Corintios 6, 9 a 11, inclinen su rostro y vamos a nuestro Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor para con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en conocimiento y aplicación de tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Les voy a leer o hacer una suma de un correo electrónico que le fue mandado al pastor John MacArthur en California. Este correo electrónico le fue mandado por un pastor que muchos hermanos y hermanas en Cristo en los Estados Unidos conocen, más o menos. Se llama James Coates. Y este pastor es un pastor en Canadá. Y este último año lo metieron a la cárcel por predicar. Dijeron, ¿no vas a predicar? Y él dijo, sí, voy a predicar. Y lo metieron a la cárcel a corto rato después de que finalmente lo dejaron salir de la cárcel. El gobierno local cerró su iglesia. No permitieron que se congregaran. Pues esta última semana, enero 8, entró a la ley un bill en Canadá que se llama el Bill C4. C como de caballo, 4. Escribió, muchas gracias, Pastor John, por la manera en la que hablas y traes luz a la situación aquí en Canadá. Y también por hablar con otros hombres y llamarlos a predicar en la sexualidad bíblica enero 16 en solidaridad y unidad con pastores aquí en Canadá. Estamos muy agradecidos por tu ministerio y tu servicio. Este bill, el C4, fue pasado en la casa de nuestro gobierno sin oposición. Ni un voto de disensión fue pasado en contra de esto, aún de la plataforma conservativa. Esta legislación va a amendar el Código Criminal en Canadá para hacer criminal lo que se llama terapia de conversión. Va a ser criminal el causar que una persona pase por conversión, terapia de conversión, o el promover o hablar de la conversión. En la introducción de esta pieza de legislación dice que la creencia de que la heterosexualidad, el género normativo, la expresión y normas de las personas conforme al sexo que fue designado al nacer o de otras formas o orientaciones y otras expresiones son un mito. En otras palabras, dicen ahí, si crees lo que dice la Biblia, que naces hombre, naces mujer, eres mujer, lo que crees es un mito.
Y eso está escrito en la legislación de Canadá ahora. Es este trozo de legislación va a prevenir la práctica del tratamiento a las personas para cambiar la orientación a una orientación heterosexual, para cambiar la identidad a una identidad normal, o para cambiar el género o la expresión del género de una persona a lo que nacieron. Eso significa que desde el 8 de enero 2022 va a ser contra la ley en Canadá el predicar, enseñar o dar consejo conforme al diseño del matrimonio y sexualidad bíblico. Hoy, enero 16, 2022, hombres fieles, no nada más en los Estados Unidos, en Canadá van a predicar exactamente de eso, de lo que dice la palabra de Dios, de este tipo de cosas. No está lejos de nosotros. En el 2012, California, y junto con Nueva York y Nueva Jersey, pasaron un pedazo de legislación que paraba la convención de gays. Quiero que entiendan el problema. El problema no es tanto los pastores, porque si tienes una iglesia lo suficientemente grande, puedes pagar los buenos abogados, ¿verdad? Pero ¿qué de las iglesias pequeñas? ¿O qué de mamás y papás que están tratando de hablar con sus hijos de los géneros conforme a la Biblia, de la sexualidad conforme a la Biblia? El ejemplo que di en la mañana era de mi hija. No tiene ni 3 años. Esta mañana estaban 2 peluches aquí enfrente viéndome. Uno era un gatito, una gatita, y el otro una conejita. Mi hija no sabe ahorita qué es hombre y qué es mujer. Así que muchas veces agarra un peluche y un momento es el oso y otro momento es la osa. Es mi trabajo como papá el enseñarle. ¿Cómo lo hago ahorita que tiene 3 y no entiende? Bueno, mija, has llamado a este peluche más veces ella que él. Es ella. Es ella, no lo llames él. Y para ser honesto, tiene un peluche que es hombre, se llama el señor oso, y el señor oso mide como 4 pies de altura, es un gigantón, pero los demás son mujeres. La conejita, la gatita, y la conejita pequeña, que no puede ser confundida con la conejita que llama ella Bun Bun, o la otra coneja. El punto viene siendo que de las familias va a ser ilegal para ellos el tratar de hablar con sus hijos, con sus familias. Tengan en mente, la plataforma democrática aquí, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que él va a hacer todo lo posible para que el movimiento LGBTX crezca. Van a hacer absolutamente todo. Con la administración de Obama creció. Más de 250 personas entraron a posiciones del gobierno bajo esa administración. El presidente Biden ha prometido que van a haber más. Nada más se necesita ver quién es el secretario de salud. Y digo secretario porque es un viejito que se viste como mujer. En cualquier otro tiempo de la historia humana, la gente diría, esto es locura. Por ejemplo, la jovencita tiene no sé cómo se llaman esos, los bombones en el capucho ese. Eso no le hace una osa. Y si ella dice, soy un oso,
esperaría que alguien le diga, no, eres un ser humano. Pero ahora puedes decir qué es lo que se te dé la gana y no importa. Más que eso, tienes o tendrán toda la fuerza del gobierno a la defensa de la maldad. Así que el tema de esta tarde es el pecado sexual, el juicio del Señor y la gracia de Dios que hay para tal persona. Tenemos que entender eso. Cada vez que hablemos la verdad, el mundo nos va a odiar. Y nos odia a nosotros porque nosotros hablamos la verdad. Estamos en solidaridad con nuestros hermanos en Canadá ahorita. Llegará el tiempo donde este mensaje va a ser ilegal. ¿Saben cuántas palabras he usado simplemente en el comienzo de esto? Biden, Obama, LGBT. O sea, todos esos, quién sabe cuánto tiempo va a estar el mensaje. Porque están censurando mensajes que va contra eso. Nada más tengo que, como dije en el culto de la mañana, decir COVID. Y ahora ya dije todas las palabras necesarias para que el mundo tenga esto. Pero en Juan 7:7 el Señor dice que el mundo no te puede odiar a ti. Está hablando Jesucristo con sus hermanos carnales. El mundo no los odia a ustedes porque ustedes son como los de ellos, pero me odia a mí porque yo testifico que sus obras son malas. El gobierno de Canadá ha dicho la verdad bíblica es que un mito. El mundo, conforme a su sabiduría, va a decir la verdad de Dios es un mito. El mundo odia el mensaje. Miren, hay muchas cosas en la palabra de Dios que la gente odia. Cuando empecemos en Primera de Pedro, vamos a hablar de la elección, de qué es lo que significa ser electos, escogidos del Señor, desde antes de la fundación del mundo. Muchas gentes cristianas odian la doctrina de la elección porque elimina lo que puedan hacer ustedes por la salvación. Mucha gente odia esa doctrina, pero ¿saben qué? Llegamos a lo que estamos estudiando y hemos estado estudiando últimamente en el catequismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. La idolatría. La idolatría. Hablamos de que puede hacer uno la familia, el ídolo. El trabajo, el ídolo. Pero ¿saben cuál es el ídolo más común? El ser. Uno. El yo. Ese es el ídolo que vemos ensalzado en el mundo. Ya no se habla de la verdad. Ahora pues esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. No, no es cierto. Hay un estándar de verdad. Simple y sencillamente. Pero la sabiduría de este mundo, conocemos de Santiago que acabamos de terminar, es diabólica. Es diabólica. Así que cuando el mundo está diciendo que la verdad de Dios es un mito, deberían de haber alarmas en nuestro cerebro. Cuando este mundo en su disque sabiduría insulta la sabiduría que viene del Padre Celestial, la sabiduría que viene del Dios de la verdad, el cristiano tiene que decir algo. Y esta tarde, como hacemos cada domingo y como hace el pastor Aarón, cada miércoles seremos mensajeros de la verdad de Dios. Pero esta vez, en respuesta a la sabiduría diabólica que está siendo representada en Canadá, vamos a hablar de dos cosas esta tarde. Primero, el juicio de Dios sobre una nación y sobre las personas. Y segundo, la esperanza que hay en el Señor. Así que antes de que lleguemos a 1 Corintios 6, hablan sus Biblias en Romanos 1, que es donde vamos a estar campados esta tarde. Romanos 1,
Romanos 1, 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a las pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que cometen tales cosas son dignos de la muerte, no solo hacen, sino que también dan su aprobación a los que participan. Ese es el juicio del Señor. Así es como sucede el juicio. Noten cuántas veces vemos diferentes verbos que nos dejan. Porque la ira de Dios se revela ¿contra quién? Contra aquellos que son idólatras, aquellos que han honrado a las cosas más que al Señor. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Por eso dice el 24, por consiguiente, porque ellos sabían, ven, saben y conocen que hay un Dios que juzgará, y les dice, no me importa, voy a hacer lo que yo quiera, yo defino, yo soy autónomo. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones. Quiero que entiendan algo. No somos tan males como podríamos ser
simple y sencillamente porque la mano del Señor lo previene. No estamos llenos a reventar de Hitlers, porque la mano del Señor lo previene. Decía el pastor Juan MacArthur, cuando estaba predicando en eso, él decía, ¿quieres saber cómo sabes cuando una nación está bajo el juicio de Dios? Ve el crecimiento de las perversidades que suceden en tales naciones. Ve cómo es que el Señor los ha entregado a la impureza en la lujuria de sus corazones. ¿Y por qué ha hecho esto el Señor? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué dice la verdad de Dios? El hombre es hombre, la mujer es mujer. Es simple. Estos argumentos están sucediendo por doquier. Hace 1 año y medio vivíamos mi esposa y yo en Sheraton. Y mi esposa estaba en el lugar ahí donde está en el café. Y estaba un grupo de mujeres teniendo estudio bíblico. Entiendan el contexto. Está un grupo de mujeres teniendo estudio bíblico. No un grupo de chismosas, no, un grupo de mujeres que se supone que son cristianas, estudiando la palabra de Dios. Y dice una de estas mujeres a la otra, pues sabes que Jesús nunca habló contra la homosexualidad. Así que, pues ¿cuál problema tenemos con eso? ¿Quiénes somos nosotras para hablar donde Cristo no ha hablado? Es tan común. Es más común de lo que usted cree. Es uno de los argumentos más comunes de la gente que no entiende la palabra de Dios. Y lo van a escuchar. Cuando empiezan a hablar de la sexualidad, el Señor hizo hombre y mujer y los hizo para estar en unión matrimonial. Y esa unión matrimonial tiene que ser santa. Van a decir, no, pues es que, mira, Cristo nunca dijo que no puede ser homosexual. No, la verdad es que sí lo hizo. ¿Dónde? En Mateo 19 le preguntan al Señor, ¿puede divorciar a alguien por cualquier razón? Y responde el Señor, ¿no has leído? ¿No has leído? Quiero que noten primeramente que Jesús va a la palabra de Dios. Como la autoridad dice, ¿no has leído? Que desde el comienzo, y Él nos lleva en su respuesta hasta Génesis, que desde el comienzo el Señor los hizo hombre y mujer. ¿Qué tenemos ahí? Géneros. El Señor los hizo hombres y mujeres. Génesis 1:27. Y continúa el Señor diciendo en Mateo 19, y dijo, de tal forma dejará que madre y padre, o padre y madre, y se unirá ¿a quién? A su esposa, y estos dos serán una carne. Génesis 2:18. Cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es la sexualidad bíblica, Jesús? ¿Qué tiene que decir la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Yahweh de la sexualidad humana? Y la respuesta de Cristo es, ¿que no leíste en Génesis? Ahí tienes todo lo que necesitas. Estoy afirmando la sexualidad humana conforme al Creador, que los creó hombre y mujer. Y en ese mismo ejemplo, el hombre deja ¿a qué? A una unión matrimonial, a padre y a madre, y se une a su propia esposa y forma una nueva unión. Ese es el parámetro bíblico de la sexualidad. Al hacer esto, Jesús afirma el narrativo de Génesis. Afirma lo que Génesis tiene que decir de la sexualidad de hombre y mujer, de la institución del matrimonio, que es dada por Dios, y Dios es el que está en cargo de ello. Miren, no sé si ustedes
crecieron de esta forma, pero por muchos años la palabra sexo no existía en la iglesia. No existía. Ya dijo sexo. No, hay un contexto hermoso, increíble, glorioso, bendecido, que el Dios de la Biblia instituyó el matrimonio para su honra y su gloria, para ser un reflejo de la relación. Y saben que la unión íntima entre hombre y mujer, marido y mujer, es algo hermoso. Y vemos en Hebreos, no nada más eso, sino que la cama no ha de ser, o más bien que la cama del matrimonio no va a ser profanada. Hay reglas. Cuando el pastor Aarón y yo estamos dando consejo matrimonial a jóvenes que se están por casar, a un joven que se va a casar con una jovencita, les decimos, mira, lo que es pecado antes del matrimonio sigue siendo pecado. Aún siendo casados, el ser casados no te da permiso agarrarte a tu esposa a trancazos cuando estás en cama, o viceversa. La inmoralidad sexual es un abismo con unas profundidades que no pueden captar. Se capta más o menos con la respuesta a un hombre rico, a David Rockefeller. Le preguntaron, ya siendo el billonario, uno de los primeros, le preguntaron, ¿cuánto dinero se necesita? Y él respondió al decir, un poco más. Un poco más. Y esa es la respuesta de todo el pecado, de la inmoralidad sexual. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Nunca termina. Por eso la palabra del Señor dice que aún la cama de matrimonio tiene que ser santa. Dios es el que ordena esto. Y porque es algo decretado, ordenado, dado por Dios, es el Señor que tiene todo el derecho. El profesor Donovan dice, no es negociable en el curso de la historia. Es parte de la orden creada. Es algo que ni los terrores de la oportunidad ni la ingenuidad del arte puede sobreponer. Define la libertad y los límites que tiene uno. El matrimonio es bueno. Es algo hermoso, instituido por Dios para la humanidad. Y saben que no tenemos que ir más allá de Génesis 5 para ver cómo inmediatamente el ser humano empezó a tomar lo bueno de Dios y a hacer perversidad. No toma demasiadas generaciones después de Adán y Eva, cuando Lamec tiene a cuántas esposas. Él habla con sus 2 esposas. ¿Y a cuántos años después? Este tiene 5 esposas. Y Salomón tuvo 900 esposas, concubinas incluidas. Sin embargo, cuando le preguntan al Señor, ¿cómo se supone que es? Él va a Génesis. Un hombre, una mujer, unidos. Y lo que Dios ha unido, que el hombre no separe. Pero no tenemos que ir muy lejos. Este problema no es nuevo. Ya llevamos desde Génesis que la gente ha tratado de tomar lo bueno del matrimonio del Señor y lo ha tratado de reinventar conforme a sus propios anhelos. Pero la verdad de la palabra de Dios no cambia. Y es una verdad que Cristo afirmó cuando Él estaba hablando en Mateo. Así que si alguien dice, pues Cristo nunca habló de esto. Sí, se habló conforme a esto. Lo afirmó al afirmar el decreto matrimonial en Génesis. Pero aún así, una y otra vez, la gente sigue escogiendo la idolatría del ser, de sí mismo. La indulgencia personal. Es por eso que Pablo dice que profesando ser sabios se volvieron necios. Profesando ser sabios se hicieron
necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Créanme cuando les digo que para muchas personas el sexo, la pornografía es su ídolo. Es la verdad. Ha sido un cáncer, un veneno en la vida de cristianos por década tras década. Hablen con jóvenes y jovencitas y vean cómo es que ha cambiado la dinámica matrimonial esa perversión de la pornografía. Ha cambiado la dinámica matrimonial, ha cambiado la relación íntima que tiene marido y mujer, porque no van a la Biblia, sino lo que el mundo les demuestra. Así que, ¿cómo vemos? Empezando en el versículo 26. Vemos esto. El Señor los entrega a mente devasada. El Señor los da a sus deseos. Y en el versículo 26 vemos, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. El pastor MacArthur dijo algo increíble cuando estaba predicando de esto hace varios años. Él dijo, ¿saben qué? Si quieren ver cuando la perversión ya realmente ha llegado en grande, es cuando ven que el lesbianismo ha crecido. Y eso no es por decir que las mujeres son más fuertes espiritualmente que los hombres, ni nada, no, sino porque el Señor ha puesto, tienen que entender, hemos hablado varias veces de que toda la creación demuestra que hay un Dios, que hay un creador, ¿correcto? Y que cada uno de nosotros tenemos revelación inmediata, sabemos algo del creador que existe. Pues en la mujer hay algo distinto al hombre. La mujer tiene anhelo de tener bebé, la mujer tiene unos sentimientos maternos que se ven desde pequeñitas. Y cuando esos sentimientos, esas emociones, ese tipo de cosas cambian, eso simplemente demuestra que el juicio del Señor ha llegado al nivel donde dice, ¿sabes qué? ¿Quieren ser perversas? Vayan pues. Pero aún así no se puede escapar. Hay muchas mujeres que dicen que son mamás de gatos y de perros. No escapan ese sentido materno que el Señor ha puesto dentro de la mujer. Pero aquí dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Hasta las mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Vean cómo siempre estamos yendo a Génesis. Siempre estamos regresando a cómo es que el Señor instituyó todo. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, en lugar de ir a lo que el Señor creó en matrimonio, ¿qué es lo que hicieron? Se encendieron con lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de ¿qué? Toda injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, de colmados de envidia, de homicidios. Me da asco, furia y lástima a un nivel que no puedo explicarlos. Cuando veo a una mujer con una camisa que tiene un bebé abortado, todo sangrado,
Y dice, he matado a 26 bebés y hoy mataré a uno más. Homicidio. Eso es lo que es el llegar a tal nivel, donde hablan de torturar a bebés. Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, inventores de lo malo. ¿Saben que ahora hay una cápsula tamaño humano donde pueden ir a matarse en Europa? Sí. Como les dije, el ser humano siempre está en rebeldía contra lo bueno del Señor. El Señor dice, yo te tejí en el vientre de tu madre y morirás cuando yo diga. ¿Y qué dice el hombre? No, yo muero cuando se me dé a mí la gana. ¿Y qué es lo que van y hacen? Van y se meten en esta cápsula y tienen música que se supone que es relajante y lo bombean, no sé si es con químicos a la sangre o con algo respiratorio, pero dicen que es como el dormirse. Inventores de lo malo. Inventores de lo malo. Desobedientes a los padres. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor. Despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y no nada más dan su aprobación, ahora le están tratando de dar hasta su protección. ¿Quieres abortar a tu hijo o a tu hija? Está bien, y le vamos a decir a tu papá y a tu mamá. ¿Saben cuántos distritos escolares en los Estados Unidos no les van a decir a los papás y a las mamás que su hija se embarazó? Muchos. No le darán a la hija una aspirina sin que ustedes firmen permiso, pero llevan a su hija a que aborte a un bebé sin decirles nada. Está sucediendo en los Estados Unidos. Está sucediendo. No nada más dan su aprobación a los que practican, lo facilitan. Cuando el gobierno dice, ¿saben qué? Vamos a hacer todo lo posible para que estos movimientos que van en contra de la palabra de Dios crezcan. Lo único que podemos hacer es ser mensajeros de la verdad. Hablar de lo bueno que hay en la palabra de Dios. Y eso nos lleva, ahora si vayan a 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejáis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Tengan en mente un poco de la historia de lo que ha estado pasando. Aquí hay un grupo de cristianos que se están atacando, pero con todo. Se estaban llevando a la corte, devorándose los unos con los otros. Y Pablo les dice que ¿para qué se están llevando los unos con los otros a la corte del mundo? ¿Que no saben que van a juzgar ángeles? Y para cuando llegamos aquí en el capítulo 6, él dice, miren, tienen que perdonarse, que no entienden qué tanto perdonó el Señor de ustedes. Y por eso da esta lista, no se engañen, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí está la palabra gloriosa. Aquí es donde vamos de la maldad, de la inmoralidad sexual, de los adúlteros, de los afeminados, de los inmorales, de los borrachos. Ninguno de estos entrará al reino de los cielos. Pero el versículo 11 es el mensaje que tenemos. Sí, estamos hablando junto con pastores en todas partes del mundo ahorita. La inmoralidad sexual los lleva al infierno y el Dios traerá juicio a su nación y los juzgará eternamente. Pero si se arrepienten, si van a Cristo, sean borrachos, sean adúlteros, sean difamadores, sean ladrones, sean homosexuales, hay perdón. Y el versículo 11 es donde hay tanta esperanza. Y esto eras alguno de vosotros. Nunca se les olvide ese versículo. Algunos de ustedes, dice Pablo, eran borrachos. Algunos de ustedes eran idólatras. Algunos de ustedes eran inmorales. Algunos de ustedes eran adúlteros. Algunos de ustedes eran homosexuales. Algunos de ustedes eran difamadores. Algunos de ustedes eran estafadores. Y ninguno de ustedes merecía ir al reino de Dios, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Por eso empecé con la inmoralidad sexual. No se trata de darle con el bate de béisbol a los homosexuales, no, adúlteros, borrachos, mentidores, ladrones, ávaros, ninguno de ellos va a ir al reino del Señor. Y escúchenme muy claramente cuando digo esto, sí hay hombres y mujeres cristianos que yo conozco, que el pastor Aarón conoce, que sinceramente se arrepintieron de la homosexualidad y que viven ahora completamente por Cristo. Es muy fácil, ¿verdad? Cuando decimos el Señor me salvó de la adicción a las drogas, el Señor me salvó del emborrachamiento, el Señor me salvó de la pornografía, el Señor me rescató de eso. Es muy fácil, ¿verdad? Para nuestras mentes, pero como hay un estigma a la homosexualidad, es hasta duro que la mente cristiana entienda, ¿cómo a poco el Señor también los rescata a ellos? Claro que sí. Claro que sí. Ese es nuestro mensaje. No vamos a permitir que el gobierno de Canadá, que el gobierno de los Estados Unidos, que cualquier gobierno nos diga, no vas a presentarles a estas personas la esperanza que tienen. Dicen en Canadá, es ilegal que les digan a jóvenes, a jovencitas, el que digan que ustedes deciden lo que van a hacer. No es bíblico. Hay género conforme al decreto de Dios y hay esperanza para los que se arrepienten. ¿Saben cuántas historias hay de personas que hicieron todo ese cambio con las hormonas y todo, que después dicen, me arrepiento? Hay hasta mundanos, no nada más cristianos, hay mundanos que se metieron todos los químicos en el cuerpo, se hicieron hombres, entre comillas, y ahora dice, no hay nada que pueda hacer. Nuestra respuesta sí hay. Arrepiéntete. Llega a Cristo. Hay esperanza en Él. Hay perdón en Él. Cerramos con las palabras de Pablo en Romanos 15:13.
Romanos 15:13. Dice así: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dice, amén.